el libro de los Hechos. Ya van 16 semanas. Ya. Yo cada vez que hago un PowerPoint me da un número nuevo, así que 16. Aún más, creo que cuando estaba Mariana estaba la última vez, yo estaba hablando del... Sí. Bueno, pero así que estamos al libro de los Hechos y siempre empiezo con un versículo que lo tendríamos que saber de memoria. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo aquí en Oregón, en Portland Tiger, en Hillsboro, en Jerusalén y en Judea y en Samaria y hasta los fines de la tierra, dice la palabra. Amén. Así que, y yo agregué un versículo nuevo. Yo estaba la semana pasada y comencé a hablar de visión. Así que diga visión. Y no es visión de televisión. Algunos dicen, el pastor dijo que veamos televisión. No, visión de que Dios te dé una visión en tu vida. Amén. Pero next. Así que dice, y ya solo usted a mí. Mire si en el espejo en su mano. Ahí. El Espíritu. Dígalo. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres y a los ricos también, ¿por qué no? Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a proganar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Oh, esta palabra tan linda, y vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos. Ahí entra el cuartito en Casa Ministries. A poner en libertad a los oprimidos. A predicar el año agradable del Señor. Amén. Y así habíamos visto, creo que había 3 palabras, visión, visión, instrucción y bendición. Y yo un poquito quiero tocar esto porque cuando terminemos quizás de ver el libro de los Hechos, vamos a ver esto de cómo usted necesita una visión en su vida. Porque si no, usted está respirando acá nomás. Y usted dice, no tengo, vos pídele al Señor que le dé una visión. Yo, tratando de entender esto, de visión, instrucción, porque el Señor te da visión y el Señor te da cómo entrar en ese territorio que es la parte de la visión. Me encanta la vida de Josué. Josué representa la vida del Espíritu. Moisés representa la ley. ¿Me están entendiendo? A veces estamos con mucha ley, mucha Biblia, todo, que es bueno, pero no entendemos la vida del Espíritu. Así que Dios tiene que levantar a otra persona que se llama Josué y dice, mira que te digo que te esfuerces, que seas valiente, Josué, porque vas a entrar en un lugar que es la vida del Espíritu. ¿Cuántos me están entendiendo? Vida del Espíritu, ¿ya? Así que, y cuando una vez que él cruza, los pueblos, prepárese, en 3 días vamos a cruzar el Jordán representa la vida del Espíritu, Jesús se bautizó en el Jordán, descendió la presencia del Señor como una paloma, los cielos se abren, lloro para que los cielos se recontraabran acá arriba. Amén, thank you, el que me aguantó ahí con el día. Porque cuando el Señor es como una piñata ahí arriba, cuando el Señor rompa esa piñata, bendiciones para todos. Y usted va a querer venir a la iglesia. Y va a venir mucha gente porque se rompe la piñata del Señor todos los días en esa iglesia. Amén. Y no van a ser caramelos, van a ser, como la pastora decía, necesitamos van, necesitamos edificios, necesitamos de todo. Necesitamos puentes, necesitamos río también, sí. Amén. ¿Dónde está? Me estoy yendo de mí. Pero Dios le habla a Josué, Josué, esfuérzate y sé valiente. Y Josué se puso a ver televisión. No, le dijo, pueblo, límpiense, en 3 días cruzamos este Jordán. Así que pónganse las pilas. Hombres, el sábado nos vamos a juntar en la casa ministry, así que pónganse las pilas. Amén. Amén. No sé, yo estoy viendo a ver quién va a preparar un rico mirra, ¿no? Mirra, ¿cómo dice? Birria, birra. Yo la voy a hacer. Si nadie la hace, yo me voy a hacer la primera birra. Voy a usar choripán ahí adentro, no sé cómo va a salir, pero el Señor le dice a Josué, Josué, tiempo de meterte a la tierra prometida.
Y le comienza a hablar a los líderes, le comienza a hablar a todo el pueblo, porque Josué entendió. Y ¿sabes qué? Él esperó 40 años porque había 10 que eran negativos. Si usted tiene uno al lado negativo, ore por ese que está al lado suyo. Diga, no seas negativo, no seas, como es que, tóxico. Ya, porque había 12 que tenían buen reporte. Abraham y Caleb. Dije dos. No, dos, eran 12, pero eran dos que eran positivos. José y Caleb, ¿qué dije? Abraham también estaba acá. Estaban en los rollos escritos Abraham por ahí. ¿Sabes que los rollos, estaban perdiendo los rollos de las Biblias aquellos días? Los hacían con cuero. Y decían que tenían 35 pies de largo. ¿Y sabes por qué no eran más largos de 35 pies? Porque eran difíciles de llevarlos. Se hacían de tanta manera, de 35 pies y escribían, y eran los rollos. O sea. Pero bueno, no sé, me encantó eso. Porque hoy tenemos papel, tenemos Biblia, tenemos iPad, ¿no? Todo precioso la cosa. Pero entonces Josué le dice, Josué, es tiempo de entrar adentro de la tierra prometida. ¿Y qué pasa? Cuando él entra ahí, lo primero que se encuentra es con el Señor. Y el Señor le dice, él lo ve con la cara dice despeinada y dice, ¿peleas para nosotros o para el otro lado? ¿Sos argentino o mexicano? Y dice, no, es cubano tampoco. No, dice, ¿qué sos? Dice, ¿estás de mi lado de mi esposa? No. En Argentina sería, ¿sos de River o de Boca? Tampoco, dice. ¿Sos de Messi? Tampoco. No. Pero ahí nomás, él tiene un encuentro con el Señor. Y la presencia del Señor, me imagino que era tan fuerte que le dijo, Josué, sacate esos pies, no los pies, sacate las botas que tenés. Si esos pies, había que lavarlos los piecitos esos. Imagínate 30 años en el desierto. ¿Quién no tiene olor a pata? Ahí nomás termina y el Señor le dice, así tenés que entrar a Jericó, que Jericó era la tierra prometida. Y dice así, las instrucciones, dice, todas. Yo quiero que vayan los levitas adelante. Está pensando en los levitas. Tenemos muchos levitas. Dios quiere levantar levitas. Pero hay los levitas que levita la oración, levita la Biblia, levita a venir los miércoles donde se estaba enseñando acerca de ser un soldado para Cristo. Levita no sé cuántas cosas más. Así que es un levita de los buenos. Amén. ¿Dónde está? Me perdí de cuenta. Entonces Dios le dice, así vas a atacar a Jericó y te vas a meter ahí dentro. Manda a los levitas adelante. Los levitas que se atrevan a leer la Biblia, que oran, que ayunan, ¿no? Que vienen los miércoles a escuchar a la pastora Miriam enseñar. Amén. Okay. Intenté, mi amor. Así que ya. Ay, ay, ay. Y a veces ser pastor no es fácil. Y pastora menos, porque la pastora, ella trabaja 25 horas al día. Amén. Y entonces el Señor le dice, así va a ser Josué. Quiero que vaya con los levitas, des vuelta a Jericó, pum, pum, pum. ¿Qué hace? Dios le está dando las instrucciones. Porque creo que la visión la tuvo 40 años atrás. Porque dijo, no, podemos entrar a esa tierra prometida. Son gigantes, no importa, los vamos a comer como pancito, como... Dice, no, lo vamos a comer a esta gente. Son gigantes, no, así no importa. Así que Josué y Caleb, su fe, esa visión les duró, tenían ya 40 y pico de años, tienen que pasar otros 40 años en el desierto, y yo me imagino que tenían, si uno multiplica 40 más 40, ya deberían tener como 180 años más o menos. Tenían 80 años, gracias, pastora. Pero y usted quizás, si usted se siente, no, yo ya soy viejo, ya cumplí 36 años. No, usted está, pero es prime material para meterse en visión, instrucción y ser bendecido por Dios. ¿Y qué pasa? Dios le da las instrucciones a Josué para meterse a esa tierra prometida. Y comienza, y muchas cosas pasan.
Yo creo que Dios te tiene que dar una visión. Quizás el Señor te dice, quiero que termines la escuela, quiero que aprendas inglés. Ya pasaron 15 años y todavía apenas decir thank you. No sé. Es tiempo de aprender inglés. O quizás manejar o sacar la licencia, cualquier cosa. ¿Cuál es la visión que Dios te ha puesto? Y yo cuando estaba tratando de entender esto, la visión, el Señor, así, que Casa Ministry, ¿sabe que Ministries, cuando uno lo desarma todo, la palabra ministry quiere decir servir, servir. Y tengo dos cosas acá, quiero leer. Si me pasan la próxima, y está en inglés, porque me encantó este. Y estamos hablando de cómo recibe uno una visión, ¿no? Y las instrucciones, visión, instrucción, para ser bendecido realmente. Dice, dice, algunos reciben una palabra profética. ¿Me siguen? ¿Los que no? ¿Que saben español? Dice, o prophetic confirmación. A veces recibimos una confirmación que es del Señor. A veces el Señor te da una palabra y se vuelve a repetir. Y eso es confirmación. Y yo creo que a veces el Señor confirma una vez, dos veces, tres veces, y después el Señor dice, ¿cómo? Ya te dije de esto. Ya te estoy dando la visión, te di palabra, mandé un profeta, mandé un maestro. La próxima te va a mandar un cuervo que traiga la palabra. ¿No? ¿Qué quiero decir? Tenemos que hacer algo. Tenemos la visión, pero lo tenemos que poner en action. Y dice, some might receive a prophetic word or prophetic information. Others may have a dream. Otros quizás tienen un sueño. El Señor a veces me habla mucho por sueños. Y he aprendido a descifrar los sueños. Hubo sueños que me tardó 7 años en descubrir que el Señor me estaba hablando en algo. ¿Ya? Así que otros, un sueño. Muchas veces Dios trae convicción a través de la lectura de la Biblia. ¿Ya? ¿Sí? Levita la Biblia. ¿Levita? No. Así que hay que leer la Biblia porque la Biblia es vida. ¿Sí? God brings that conviction through the reading of the Bible. Haceres, por ejemplo, un verso relacionado o algo que está pasando, ¿no? Y dice acá, dice, cuando leemos, y esto me ha pasado muchas veces, que estoy leyendo la palabra y como que algo salta dentro de uno. Calling, dice, it is as if a verse related to the calling jumps out of the pages and shakes you inside. Yo creo que lo hablaba la semana pasada, cuando el Señor me habló a través del Salmo 121. Estábamos por recibir la casa Ministries y teníamos que, no era casa Ministries, era la casita, solamente la casa que no estaba sin remodelar, la cocina. Y el Señor dijo, acá está, cuídala. Y yo, ¿sabe qué digo? Yo la batallé hasta que leo el Salmo 21, 121, y el Señor dice, no daré a ti el resbaladero. Y yo entendí, y así saltó como el versículo saltó así, y me tocó hasta los huesos. Y entendí que Dios no me iba a dejar caer financieramente, que Dios iba a proveer cada chavito, cada dólar para que se pagara el mortgage, esa casa. ¿Sí? La amamos la casita, es chiquita, pero bueno, es lo que tenemos ahora. Así que, amén. Gracias por la casita, Señor. Ok, dice, they are the testimonies of the Holy Spirit within you. Ya, a veces el Señor te da una palabra, una visión. El Señor pone algo en tu corazón y tienes que llevarlo a cabo porque es una visión que el Señor te dio. Amén. Y volviendo a esto, casa ministry o ministry, que quiere decir servir. Y estaba tratando de entender realmente qué hizo Jesús cuando vino acá. Dice, el tiempo de Jesús, el tiempo de Jesús en la tierra se caracterizó por ministrar a la gente. Y acá otros ejemplos, dice, sus ejemplos de ministerio señalan el amor, ¿sigue? ¿Ya? Lo que Dios nos dio, cuando Dios nos dio ministry, casa, amor, sanidad, adoración, ¿sí? Así que amor, perdón, la sanidad y la paz que provienen del corazón del Padre. ¿Amén? Ya, así que usted,
Acá tiene quizás 4 cosas que hacía Jesús que usted puede poner en práctica. ¿Y cómo lo pone en práctica? Sirviendo, ¿no? Quizás ve a la vecinita de la esquina que la ve, que tiene el pasto así de largo. A mí una señora, cuando vivíamos en Selwood, el pasto, cortando el pasto, la abuelita, tenía como 94 años. Y yo paso ahí, no, me bajé del carro y le, señora, le corto el pasto. Y lo corté en 3 minutos, el pasto, ¿no? Porque vi la necesidad. Ahorita estaba tratando de cortar era eléctrica la máquina, no sé si, porque si hacía así, desaparecía la abuelita. Era flaquita. Amén. Sí, a veces tenemos 24 años y no queremos cortar el pastito a la casita. Amén. ¿Dónde estaba? Gracias, Señor, por el pasto que crece en la casita. Ah, sí, la pastora dice, la pastora está dispuesta a cualquier cosa. Te dice, queremos hacer una torre en la casita. Yo estoy dispuesto a hacer una torre para el cielo. Amén. Así que, pero, ¿qué quiero decir? Usted tiene un ministerio dentro suyo. Hay un ministerio dentro suyo. Sí, va. Y Dios levanta muchas cosas, o levanta pastores, levanta maestros, pero levanta gente de negocio, levanta hombres gente en la política, ¿no? De entender el sistema, lo que está pasando, ¿no? ¿Sí? Amén. A mí a veces me gusta leer la gente que Dios, gente que fue bendecida, que empiezan con cosas pequeñas y Dios los lleva a lugares donde hay abundancia, pero también entendimiento y hay tantas cosas, ¿no? Que yo admiro cómo Dios recompensa al que es fiel con Dios, al que es honesto con Dios. Porque Dios, no, Dios mira de allá arriba, Dios tiene cámaras por todo el planeta Tierra, Dios, y ve cómo nos comportamos, qué es lo que hacemos y todo, ¿sí? Así que sea fiel al Señor, porque Dios lo va a decir. Amén. Así que estábamos viendo, ahora metámonos a- al libro de Hechos, pero habíamos visto en el libro de Hechos, en el capítulo 10, habíamos visto cómo Dios, si me pones la próxima, habíamos visto el libro de Hechos, cómo Jesús le comienza a hablar a este hombre, eh, 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 Cornelio, se llama Cornelio, y también le habla en visión a Pedro. Y bien interesante cuando primero le empieza a hablar este hombre, le manda un ángel, ¿no? Y este ángel a Cornelios era el centurión, un hombre bien recto en todo lo que hacía. Se le parece un ángel. ¿Saben que cuando uno aprende acerca de los ángeles, muchas veces pensamos que es un ángel con plumas y alas y todo, ¿no? Pero a veces Dios puede mandar una persona. Y a veces dice que hemos entretenido a gente que ni siquiera nos damos cuenta que era un ángel vestido de persona, ¿no? Eh, y por eso tenemos que estar alerta, porque a veces Dios nos bendice de tal manera que nos quiere bendecir y por eso tenemos que estar siempre escuchando, tener el oído espiritual atento para lo que Dios está haciendo. Porque Dios a veces para darte una visión y para darte la estrategia donde quiere llevar, hay que escuchar, hay que escuchar. Ya, y en este lugar vemos a este hombre, Cornelio, que está se le aparece un ángel y le comienza a decir, le da instrucciones de lo que tiene que pasar. Y después, al ratito le dice, el ángel le dice, ve y manda a estas personas a este lugar, porque quiero que traigan a Pedro que venga a este lugar. Así que Cornelio da órdenes a los soldados, todo. ¿Y qué pasa? No sé si se acuerdan, lo vimos la semana pasada. Cuando llega allá, antes de llegar allá, recibe una visión. La palabra dice que tenía hambre él, estaba esperando que cocinaran, estaba ayunando, y de repente el Señor dice que tiene una éxtasis. Y dice que ve bajar, algunas Biblias dice que bajaban un montón, un mantel lleno de animales adentro. Algunas versiones dice que había manjares, había un montón de comida. Pero saben que para un judío no toda la comida era saludable. Algunos pensaban que las comidas eran algunas que eran malas, otras sí eran kosher, que se llama. Algunas, algunas eran
impura, sí, esa es la palabra, thank you. Así que entonces, de alguna manera, Dios le muestra a Pedro, y me encanta porque dice que le habló 3 veces. Y Pedro le dice al ángel, al ángel que le está hablando, dijo, no, y le dice al Señor, yo no quiero comer esto, Señor, yo soy un judío y no voy a comer esta comida inmunda. Y dice, y el Señor le dice, lo que Dios hizo no es inmundo. Y me encanta porque le repite 3 veces a Pedro. Y no, ya Pedro creo que venía, era medio cabezón, yo me relaciono mucho a Pedro. Cuando le dijo, Pedro, ¿amas mis ovejas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Le pregunta como 3 veces y después le dice, Pedro, ama mis ovejas. No, creo que tenía, le costó, no sé si venía a casa Ministry y Pedro, pero a veces pienso, ¿no? Que le tuvo que hablar 3 veces. Y sabes que esta historia está en Hechos 10, pero sabe que la historia se repite 2 veces en el libro de Hechos. Y no solamente eso, vamos al capítulo de Hechos 11, y sabe que la historia se repite una tercera vez. Todo. Y Pedro comienza, ahora es Pedro contando qué pasó. Y me gustaría que abran sus Biblias. A veces no quiero leer, pero creo que es importante que leamos todo esto porque hay vida en esta palabra. Así que vemos el libro de Hechos que habla de lo que pasó, tiene la visión, Cornelio tiene la visión Pedro, y se ponen de acuerdo. Dice que el Señor bendijo a este Cornelio, su familia fue bendecida, recibieron el Espíritu Santo, algunos se bautizaron. Eso es lo que leímos la semana pasada. Entramos en el mismo Hechos, se repite la historia, entramos al capítulo Hechos 11 y también se repite la historia una vez más. Así que me gustaría que hablamos en Hechos. Y algo interesante acá, yo creo que, ¿por qué se repite tanto esta historia 3 veces? Yo creo que Dios está diciendo que hay lugar para todos en el reino de Dios. ¿Sí? A veces pensamos, no, ese es argentino, ese no va a entrar al cielo. No, hay lugar para todos en el reino de Dios. ¿Y qué nos está diciendo el Señor? No seamos racistas, la condición de la persona, hay lugar para esa persona en el cielo. Quizás hay un ministerio para esa en el reino de Dios. Y comienza, por eso a veces miramos, juzgamos. Y si usted juzga, dígale, Señor, que no sea que no juzgue, Señor, que pueda ver la gente por el amor. Dame amor por la alma, por las almas. Y yo creo que esto es lo que Dios repite este capítulo 3 veces para que nosotros lo entendamos. ¿Saben que Pedro fue el que trajo el evangelio a nosotros, a los gentiles? Fue y por eso no sé si lo repite lo repite 3 veces para que entendamos que hay salvación para todo el mundo entero. Bien interesante cuando esta historia está, Lucas fue el que escribió el libro de los Hechos y repite palabra por palabra la primera vez, la segunda vez y la tercera vez, para que entre en esta cabeza hueca que nosotros tenemos. Amén. ¿Sí? Así que vamos a leer el capítulo 11. Y dice, y oyeron, que cuando pasa todo esto, se convirtió la gente, la familia de Cornelios. ¿Qué viene? Viene Pedro de vuelta a la ciudad y comienza a dar un reporte. Bien lindo eso, porque es a un Pedro que Dios lo usaba, estaba sometido a los que estaban con él. ¿Ya? Dice, y oyeron los apóstoles. Este es el informe de Pedro que trajo a la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Me entienden? Para nosotros sería, alguien va a hacer algo y vienen de ver el informe de lo que pasó, cómo Dios se movió. Dice, y oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro subió a Jerusalén, que vino, dice, comenzaron a discutir. Disputaban con él y los que eran de la circuncisión. En otras palabras, lo que hizo Pedro, tuvo que cruzar del otro lado del alambrado, vamos a decir, del otro lado del fence.
porque empezó a ministrar a los gentiles. Y cuando viene de vuelta se enteraron, oh Pedro, ¿qué estás haciendo ahí en la casa de los argentinos? ¿No sabés que ellos comen choripán? Más así, más o menos era, ¿no? Así le empezaron a dar así nomás, Pedro, ¿cómo haces? ¿Vos sabés que no te puedes juntar con estos gentiles? Y porque vamos. Y empezaron realmente a tener una disputa acá, dice, ¿no? Disputaban con él y los que eran de la circuncisión, que eran los judíos, diciendo, y le preguntan ahí nomás, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos choripán? En casa comemos tamales, no, si quiere. Entonces comenzó Pedro a contar. Me encanta esto. No, muchachos, cálmense un poquito, siéntense. Los choripán son ricos. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, dice, yo estaba en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo, ese mantel que descendía, que por las cuatro puntas era abajo del cielo, y había bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos, terrestres, fieras, reptiles y aves del cielo, y oí una voz que me decía, levántate, Pedro. Me encanta esta palabra. Levántate, Pedro, mata y come. Cuando uno lee el versículo 10, capítulo 10, dice, y tuvo gran hambre. Esto estaba hablando de Pedro en el capítulo anterior. Dice, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le estaban preparando un lunch a Pedro, le sobrevino una éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de los cuatro puntas era bajo, que era bajado a la tierra. Así que le está contando lo que pasó y sigue contándole. Vamos a leer casi todo el capítulo 11 porque está bueno. Y dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda entró jamás en mi boca. Pedro estaba viendo todas esas cosas, todo para comer. Dice, no, Señor, ¿quieres que mate uno de estos animales? No, mira aquí, no quiero hacer eso. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, Pedro, no llames tú común. Verso 10. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Pedro dijo, no, no quiero tocar eso. Y ahí creo que Pedro fue ministrado de no hacer excepción de personas. Dice, y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviado y desde Cesarea. Y dice, y el verso 12, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar, y fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón que no era judío, era gentil. Verso 13, que nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y a venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Y Pedro le sigue contando lo que pasó. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, Pedro estaba testificando, comenzó a hablar, estaba realmente evangelizando. Cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos como sobre nosotros al principio. Al principio fue cuando era el día de Pentecostés. Imagínense, Dios lo estaba usando a Pedro como un vehículo para llevar la palabra, para que sean bautizados por el Espíritu Santo. Es impresionante lo que Dios muestra acá, lo que Pedro hizo por esta gente que realmente era gente que no era, que los judíos no querían al lado. Porque estar al lado de un gentil era un insulto, más o menos. Lo leo vuelta al 15. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos
como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y está hablando con ellos ahí, verso 17, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, es el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? En otras palabras, está diciendo, cuando yo fui allá, le hablé y vi que Dios los bautizó, ¿quién soy yo para ponerme en contra de lo que Dios está haciendo sobre la vida de ellos? No importa que sean judíos, no importa que sean, eh, de Roma o griegos o sirios, ¿qué importa? El Señor, el comenzó. Yo no voy a ponerme enfrente del Señor para que pare esto, estaba diciendo Pedro. Y entonces, miren lo que lindo acá dicen, porque le estaban argumentando a Pedro: Pedro, ¿por qué fuiste a hacer esto? Pues se supone que usted no puede estar ahí en la casa de esta gente. Entonces, verso 18 dice: entonces, oídas estas cosas, callaron. Todos los que estaban quejándose se callaron. ¿Y qué hicieron? Dice, y glorificaron a Dios. Me encanta eso. ¿Sabe? Porque muchas veces estamos en la casa y discusión, y discusión, y discusión, y siguen la discusión, y siguen la discusión, y se habla de esto y de otro. ¿Y saben qué? Nunca se ponen de acuerdo. Pero cuando la gente escuchó, fueron sabios, escucharon. Dice, mira lo que hizo el Señor a través de Pedro. La gente fue bautizada. Dice que callaron y enseguida empezaron, glorificaron. Enseguida empezaron a adorar a Dios. Me encantó eso, porque a veces my way is my way. My way o the highway. No, pero a veces el Señor dice, escucha lo que estoy diciendo. Quizás el Señor te está ministrando en esto. No tapes tus oídos. Presta atención. ¿Sí? Porque a veces no somos entendidos muchas veces. Y sea preciso cuando habla. Si usted dice que la palabra dice que el sí sea sí, que el no sea no. Porque a veces contamos y cállate, que me desespero. No, porque no hay dirección ni para arriba ni para abajo. ¿Dónde estamos, no? ¿Sí? Y entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¡Pum! Amén. ¿Cuántos reciben esa palabra? Y la historia sigue acá. Voy a llegar hasta, me falta un poquito para terminar este capítulo y vamos a entrar en el 12. Y dice, y ahora bien, la iglesia de Antioquía. ¿Sabe que la iglesia de Antioquía se parece como a Casa Meneses? Dice que había gente de todas las naciones. Era una iglesia multicultural, ¿no? Que se estaba moviendo en el espíritu. Así que, y ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución, porque hubo persecución, ¿te acuerdas cuando mataron a Esteban? Lo habíamos visto, que hubo un motivo de Esteban, pasaron hasta Finicia, Chipre y Antioquia, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. ¿Sí? Esta iglesia estaba solamente a los judíos la palabra del Señor. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y dice, mire lo que, cuando comenzaron a hablar de otros países, vamos a decir, dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Sí? Cuando empezamos a decir, no, este sí, este no, a Dios no le gusta eso. Tenemos que tratar todos como, no importa si es de Argentina o desde allá, trátelo con amor, ¿sí? Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Verso 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé, que fue hasta Antioquia. ¿Saben que Bernabé era
Bernabé era el hijo de la consolación. También era el que traía exhortación, ¿no? ¿Qué pasa? Escucha que el Señor se está moviendo en Antioquía, en Jerusalén, escucha y dice que anda ya a esta iglesia porque algo está pasando. Así que Bernabé, también que Barnabás también, su nombre era realmente José, que le habían puesto su nombre Bernabé. Así que le dijo, vayan para allá porque el Señor está haciendo algo lindo en Antioquía, en la iglesia de Antioquía, de la ciudad de Antioquía. Entonces, dice, porque, dice, cuando llegó la noticia de estas cosas, ha oído en la iglesia, que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese a esta Antioquía, Antioquía. Verso 23, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Amén. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que seamos fieles con Él. Porque mira cómo era este varón. Dice, porque era varón bueno, Bernabé, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Dicen que este hombre enseñaba, aún más, después el Señor lo llama a Bernabé y se van a un viaje misionero con Pablo, porque compartían la palabra, eran excelentes maestros. Después, dice acá, verso 25, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Ahí está. Y hallándole, le trajo a Antioquía. Así que había un avivamiento en ese lugar. Yo cuando leía esto, ¿sabe que esto es cuando nos vienen a visitar a nosotros a Casa Ministries? Algo así está pasando. Antioquía, nosotros Casa Ministry se asimila a Antioquía porque había gente de todo el planeta, multicultural. Verso 26 dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. El ABC, en la Casa Ministries, así, ¿no? Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Bien lindo esto, porque antes solamente la palabra llegaba a los judíos, pero ahora los gentiles estaban teniendo un nuevo nombre que se llamaban cristianos. Dices, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y acá vemos una iglesia que está funcionando, gente. Y miren lo que hace el Señor cuando una iglesia está siendo obediente, funcionando, siendo obediente. Y en aquellos días, unos profetas, escuchen bien, en aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, porque Jerusalén estaba más alto, y bajaron a esta iglesia de Antioquía. Y yo decía, Señor, yo leía esto, Señor, qué importante, cuando la iglesia estaba trabajando, estaban ministrando, estaban sirviendo, Dios manda a un profeta para que traiga palabra. ¿Me están entendiendo? Ya. Y entonces, en aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y dice, verso 28, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. Miren cómo la palabra profética trae dirección o instrucciones de lo que se viene en el mundo. Necesitamos los profetas, gente, pero también necesitamos orden como iglesia, porque si no, porque tiene que haber, cuando hay orden, Dios manda lo profético. Y levantando uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría un gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio, la persona que estaba en esos tiempos en el gobierno. Entonces los discípulos, cada uno, miren lo que decía acá, entonces los discípulos, cada uno, conforme a lo que tenía, el don, el servicio que hacían, determinaron enviar socorro
a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviados, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. ¿Qué pasó? Esta iglesia estaba funcionando. El Señor manda lo profético para entrar al nuevo paso, instrucciones. Hay visión, hay instrucciones y hay bendición, porque el Señor le estaba diciendo, hay algo feo se viene, así que prepárese, iglesia multicultural, iglesia, prepárese, porque Dios estaba trayendo el mensaje, que es importante. No sé si me entienden. Ya. Pero ¿qué pasa? Vamos a entrar en el verso 12, ya que quiero, quizás algo está importante acá, que quiero que usted entienda. ¿Y qué pasa cuando el diablo se da cuenta cuando la iglesia está siendo bendecida? Por eso usted tiene que no salirse del tren de la vía. Manténgase en el riel que Dios lo está llevando. Y algo acá, el Señor levanta, mire lo que dice, verso 12. No voy a leer mucho acá, pero es importante que entendamos esto. Y en aquel mismo tiempo, el rey Herodes, este rey Herodes era malo, cruel, echó mano a algunos de la iglesia para matarles. Se enteraron que había un avivamiento en esa ciudad y mató a espada a Jacob. Otra persona muere, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, pues estaban alentando los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiendo tomado preso, lo pusieron a Pedro preso. Y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados. ¿Cuánto había? 16, ¿no? Cada uno para que le custodiasen y se proponía a sacarle al pueblo desde la Pascua. La lengua ahí. A sacarle al pueblo después de la Pascua. Okay. Así que mira acá, verso 5, mire, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. La iglesia, escuchen bien esto, gente, escuchen bien esto. Dice, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Yo me relacionaba a Casa Ministry acá. Estamos orando, ¿sabe que acá es el servicio, el ministerio de intercesión, que todos nosotros tenemos que entender lo que es la intercesión. No solamente el grupo alabanza o los que oran, todos tenemos que entender lo que es la intercesión, lo que es orar, porque ahí nosotros nos movemos en la vida del Espíritu. Amén. ¿Qué vemos entonces? Vemos que la iglesia está orando porque Pedro lo están cuidando en la cárcel para que no se escape. Herodes dice, oh, me parece que lo voy a dejar suelto, así que la iglesia sigue orando, Señor, que salga Pedro de la iglesia, que salga Pedro de la cárcel, sigue orando que salga Pedro de la cárcel. Lindo cuando la iglesia comienza a orar. Dice, cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche, escuchen bien esto, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. Wow. ¿Sabe que a veces oramos por gente que no tiene 2 cadenas, tiene ataduras de añejas, ¿no? Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Pedro era difícil que se escapara. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, hey, Pedro, le despertó diciendo, me encantó esta palabra, levántate pronto. Levántate pronto tú que duermes. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y algo interesante sucede acá. Le dijo el ángel, cenite, así que vestite, prepárate, atate las sandalias, las Nikes ahí, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía.
Pero mira lo que dice acá, pero no sabía que era verdad. ¿What? Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. ¿Sabes que muchas veces el Señor te dice, a veces te está diciendo, oye, quiero que vayas a ayudar a esa abuelita y que no puede cortar el pasto? Y vos, ¿qué, qué escuché? No, Dios te reprende en el nombre de Jesús. Pero Dios, ¿qué te está hablando? A veces no tenemos visiones, pero Dios te está dando instrucciones para hacer algo. Hacerle unas cookies de chocolate blanco al pastor. Te reprendo, diablo. Y a veces que Dios te manda, dice, te subí al auto y no querés ir al trabajo porque está enojado. Y te pone a pensar en tu patrón, la cara de jubilado que tiene. Quizás el Señor te está diciendo, ora porque el patrón, porque tiene que hacer el payroll de este fin de semana y no hay plata. Y el enojo que vos en él es porque no hay plata en la cuenta para hacer el payroll. Así que Dios te está dando una visión para que ores por él. Y vos decís, no, esto no puede ser, el diablo me está atacando si yo no lo quiero a mi patrón. No, quizás Dios te está pidiendo que ores por tu patrón. Y de alguna manera es una visión con una palabra, está todo metido ahí. Por eso tenemos que ser sensitivos al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo te está diciendo, ora por el patrón. Quizás te está teniendo problemas con la esposa. Quizás estás teniendo problemas con el banco, ¿no? Y hay cosas así que a veces el Señor nos habla de una manera. Pablo pasó lo mismo, dijo, el ángel dijo, me imagino que el ángel estaba vestido. Así no era, me imagino que una persona dice, ponete los pantalones, ponete toda la cosa, el coso, ponete la sandalia y todo, y vamos. Y él estaba como, "Ah, ¿esto es verdad lo que estoy escuchando? Que seguime", decía el ángel, vamos, vamos, vamos. Se le habían roto las cadenas, estaba desatado, estaba vestido, tenía el poncho puesto, tenía el manto todo, y era seguir seguir al ángel. Y sabe que el Señor a veces nos habla, anda, bendecí a esa gente. No, no fue el Señor que me habló, no, no creo. El Señor te habló seguro. Si el Señor está pidiendo que vayas a hacer algo, seguro que el Señor te habló. No te dio una visión que se abrieron los cielos, pero sentiste en tu corazón que algo tenía que pasar con esa persona, que vos eras el punto de bendición para esa persona. Seguimos leyendo porque ya está casi terminando. Y aquí se presentó un ángel del Señor, verso 7, lo voy a leer de vuelta. Y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, Pedro. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión, o que estaba durmiendo o roncando. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro. Miren la seguridad que había. Dios puede abrir puertas, gente. Dios abre puertas. Tenemos que estar atentos a lo que Dios está haciendo. Amén. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro, la más dura que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Así nomás entraron y era como entrar al shopping center. Te abre la puerta así. La cual se le abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. ¿Cuántos quieren tener un ángel así? Amén. Entonces Pedro, volviendo en sí, se despertó. Levántate pronto, le dijo el Señor. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor me estaba pidiendo que ore por mi patrón. Verdaderamente que entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel
y me ha librado de la mano de Herodes. Precioso eso. Y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a Casa Ministries, más o menos parecido. Estaba la pastora Miriam. No, dice, habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Por qué estaban orando? ¿Se acuerdan? Estaban orando porque Pedro estaba en la cárcel. Entonces Pedro llega a la hall ahí, 6550 Southwest Hall, está golpeando en la puerta. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, estaba tan contenta, de gozo no abrió la puerta. Excuse me. Sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. La señora dijo, está Pedro acá en la puerta. Mentirosa. No. Y dice, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, estaba golpeado la puerta. Come on, open the door. Mas Pedro persistía en llamar. Cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano la señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y acá tiene que ver con la iglesia. A veces estamos orando que el Señor pueda hacer un milagro. Y cuando el milagro está ahí a un metro, a un 1 foot away, no puede ser. No creo que el Señor me va a bendecir. Estaban orando que Pedro salga de la cárcel. Salió, manda un ángel, rompe cadenas. Había como 16 cuidándolo para que no se escape. Pasan una puerta, otra puerta, hasta una de metal ahí, pasa todo. Llega a la puerta y golpea como diciendo, hey, everybody, I made it. Dice, no, ese no es Pedro, ese no puede ser Pedro. Yo digo, esa iglesia le faltaba más fe. Y no se podía testear en aquel tiempo. I mean, on my way. Así que, gente, esté alerta, porque a veces Dios te da una visión que tenés que hacer. Vos tenés una misión que tenés que llevar a cabo. Y la iglesia está orando para que sucedieran las cosas que tenían que suceder. Amén. Así que usted diga, Señor, pregúntele al Señor, Señor, ¿cuál es mi ministerio? ¿Dónde tengo que servir? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer en mi trabajo? ¿Con la gente que conozco? ¿Con ese que huele a alcohol todos los días? ¿Qué hago, Señor, con eso? ¿Cómo puedo orar? ¿Cómo puedo orar por mi jefe? ¿Cómo puedo orar por la señora que vive al lado mío? Dios te va a tocar, te va a hablar quizás bien suavecita, de una manera bien suave para que seas dócil al Espíritu Santo y comienzas a hacer lo que Dios quiere que suceda en tu vida. Amén. Nos ponemos de pie. Esta historia Dios la repitió